Salud, desde San Juan, Argentina, en el living de mi casa, con los gatos organizando peleas en las escaleras y una suave cerveza de sábado, les habla el epistemólogo ebrio Gabriel Paravano, grabando en crudo porque la filosofía de las ciencias es cruda. Este es el único podcast, primero, de epistemología y segundo, el único que dura el tiempo justo que se tarda en tomarse una pinta. En este encuentro tenemos como problemática, ¿cuál es el código de la vida? Probemos con los nuevos videojuegos de rol genéticos. Hace muchos años, en una sociedad muy lejana, un grupo de científicos, Francis Crick, Rosalind Franklin, James Watson y Maurice Wilkins, descubrieron que la estructura del ADN, es decir, el ácido desoxirribonucleico, tenía forma helicoidal, esto es, de hélice. Y por todo ello ganaron un prestigioso premio de reconocimiento, no por el tema musical, sino por el descubrimiento, y vivieron los últimos días de su vida como héroes, amados por todos. No, momento. Cortemos con la fantasía de la ciencia. La cosa es que en la década del 50 los científicos Francis Crick, Rosalind Franklin, James Watson y Maurice Wilkins trataban de descifrar la forma del ADN, pero no como un equipo colaborativo y amistoso, sino en una competencia descarnada y agresiva, con decirles que Crick, Wilkins y Watson le robaron la fotografía B a Rosalind Franklin, la primera prueba fehaciente de que el ADN tenía forma de hélice, con lo cual publicaron un artículo que le daría a ellos tres el premio Nobel en Fisiología en 1963. Rosalind también publicó un artículo, pero falleció por cáncer de ovarios antes de la celebración de los premios Nobel de 1963, motivo por el cual la Academia acusó que no podría dársele un Nobel post-mortem, regla que no aparece en ningún estatuto sino recién para 1974. Bueno, no importa. Watson reprochó la situación, pero eso fue todo su aporte para el reconocimiento de la figura de Rosalind. Pasaron los años y recién en los últimos 20 años del siglo XXI, 40 años después del mentado reconocimiento, se ha podido reponer la figura científica de Franklin. Por ello, salud para ella. Pero no me entenderé en el posible racismo de Watson, bien se podría hacer un episodio de racismo en la ciencia, ni en la increíble pero perturbable historia de la carrera por el ADN, que también se merece otro episodio, sino más bien en el hecho de que desde que se descubrió el ADN que tiene forma de hélice, se dio una serie de investigaciones bioquímicas para descubrir los secretos de la vida, pues se entendía que en ese ácido estaba el código de la vida. Ojo, no es que el ADN es igual al código genético, sino que todo ADN representa al código genético. ¿Por qué? Si vamos a las papas que queman, el código genético es el conjunto de reglas que definen cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARN a una secuencia de aminoácidos en una proteína. ¿Sí? ¿Me repite aquello donde dijo todas esas cosas? A ver, ¿cómo lo digo mejor? No sé cómo decirle esto sin herir su susceptibilidad intelectual. No tengo. En otras palabras, el código define cómo se relacionan algunas moléculas orgánicas, llamadas nucleótidos, en un lugar particular, el ácido ribonucleico, el ARN, dedicado a mover, trasladar, llevar cosas del ADN a donde sea necesario. Así, las moléculas orgánicas, los mencionados nucleótidos, que están en el ácido ribonucleico, adentro. Ácido, 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 ácido. Con ácido, ácido, nazca el interior. Con ácido, ácido, nazca el interior.
ácido, 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 ácido. Ahí vamos a viajar, ahí vamos a viajar, ahí vamos a viajar, ahí vamos a viajar. Ya le vamos a contar. Presten atención. Que están en el ácido ribonucleico, que le decimos ARN mensajero de cariño, se transforma en aminoácidos, es decir, en el compuesto base de las proteínas. Y luego el ARNM, ya le decimos así, ya que somos más íntimos, ¿no? Cargará, sería mejor decir, de los aminoácidos a las supermoléculas conocidas como proteínas, compuestas por cadenas de estos aminoácidos. Esto que acabo de decir es el conocido dogma central de la biología. Cita de Crick. El dogma central. Esto establece que una vez que la información ha pasado a la proteína, no puede salir nuevamente. Con más detalle, la transferencia de información de ácido nucleico a ácido nucleico o de ácido nucleico a proteína puede ser posible, pero la transferencia de proteína a proteína o de proteína a ácido nucleico es imposible. La información significa aquí la determinación precisa de la secuencia, ya sea de bases en el ácido nucleico o de residuos de aminoácidos en la proteína. En otras palabras, hay solo una vía genética. El ADN produce ARN y el ARN produce proteínas. La cosa es la siguiente. En los videojuegos de rol o los RPG existe un patrón o unas combinaciones básicas para el desarrollo de los personajes, cómo subir experiencia, qué hacer con los puntos adquiridos de los nuevos niveles, cómo interactuar con ciertos personajes o ciertos objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Game over. Bueno, todo eso es posible porque hay un código computacional escrito en el programa del juego, que le permite al juego simular las actividades como hablar, correr, comer, etc. Y a su vez el código se presenta de tal forma que es irreversible. La secuencia computacional solo va hacia un sentido. Si se quiere retornar al principio es necesario hacer un bucle por cómo se presenta el procesamiento código. Esto es que siempre va a tener un sentido. Entonces, la relación código genético con el ADN es igual a la relación del código computacional con el programa. Existe un patrón de relación lineal, a saber, creación de ADN, luego ARN y por último proteína. Pues el código en ambos casos, es decir, el código genético y el código informático, se define según cómo se expresan los valores y signos. En los videojuegos, un valor 0 o un valor 1 puede ser la diferencia entre subir de nivel, matar a un monstruo o poder cargar un arma poderosa. Por ejemplo, para decir la palabra no, como es el caso del grito de un PJ, personaje jugador para los amantes del rol, un código binario debería escribir lo siguiente: 010011001001001111, que es la palabra no. En la biología esto es diferente. Los valores no son 0 y 1, sino que son 4 bases. Bases nitrogenadas, como quieran decirles nerds. ¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd? A saber, guanina, citosina, adenina y timina. Aclaración: estos caracteres son propios del ADN, es decir, guanina, citosina, adenina y timina es del ADN. En el ARN tenemos guanina, citosina, adenina y uracilo. Bien, que es otra base nitrogenada. Es decir, que el código de la vida, en vez de ser 0 y 1, tiene 4 caracteres: G, C, A y T, O, U si es ARN. Cada 3 letras o 3 bases se forma un aminoácido. Las letras usadas para formar este aminoácido no pueden ser usadas para formar otro. Es decir, que si yo tengo el triplete AGC y luego el triplete CAT,
tendría que haber 2C, es decir, 2 citosina. ¿Por qué? Porque la misma base nitrogenada no puede ser usada en 2 aminoácidos. Por ejemplo, si yo tengo el aminoácido CAG, es decir, citosina, adenina y guanina, tendré el aminoácido conocido como glutamina. Solamente y no a la vez la glicina, que la glicina posee las mismas bases nitrogenadas, es decir, la glicina también es CAG. No se pueden compartir ni la C, ni la A, ni la G para tener glutamina y ciglicina. Necesito otra C, otra A y otra G. Este fenómeno se llama el no solapamiento o funcionamiento sin superposiciones. ¿Qué quiere decir? Di algo o van a creer que eres idiota. A lo hecho, pecho. Bien. ¿Quiénes descubrieron esto? Bueno, los miembros del Club de Caballeros del ARN, un grupo de hombres, sí, bueno, es un club de caballeros, que trabajaron en la estructura del ADN, la formación de las proteínas y los métodos para leer el código genético. Y bueno, podríamos hacer un episodio sobre los círculos de instituciones científicas, pero bueno, esto lo dejamos de lado. Entonces, si cada 3 caracteres tengo un aminoácido y tengo 4 caracteres básicos, eso quiere decir que tengo una posibilidad de 64 combinaciones. Cada combinación de 3 caracteres se llama codón, que no es un codo grande, sino que refiere a la idea de codificación y corte, algo así como corte dado por codificación, codón. Así diríamos, ¡fa! Con razón el código genético tiene más diversidad que los videojuegos de Mario Kart. It's me, Mario. Porque hay una producción mucho mayor que la que puede dar la base de combinación entre 0 y 1. Pero no, a pesar de las 64 combinaciones reales, solo existen 20 tipos de aminoácidos, así que distintos codones forman los mismos aminoácidos. Por ejemplo, el aminoácido glutamina, formada por las bases citosina, adenina y guanina, también puede ser formado por citosina, adenina y una segunda adenina. Este fenómeno de que un mismo aminoácido puede crearse desde distintas bases nitrogenadas se conoce como flexibilidad o tambaleo, es decir, que se tambalea. Se tambalea. Todas estas combinaciones modulan a la estructura del ADN y del ARNM del siguiente modo. Cada codón, es decir, cada 3 caracteres del ADN, siempre tiene su anticodón del ARNM, es decir, su triplete de bases nitrogenadas en oposición que se ensamblan. Por ejemplo, para que se entienda, si tenemos el codón del ADN GCA, es decir, guanina, citosina, adenina, es porque podríamos tener el anticodón del ARNM CGU, es decir, citosina, guanina y uracilo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada triplete de bases nitrogenadas tiene su antitriplete y estos tripletes se ensamblan y se genera una codificación, replicación del ADN, como un procesamiento de información que ocurre formándose siempre una estructura de doble hélice. Entonces ocurre un fenómeno de lectura sin comas, esto es, se parte de un aminoácido específico producido por un codón y cada nuevo aminoácido equivale a una nueva oración del texto genético. Si tiene una secuencia de, supongamos, 20 aminoácidos, tendríamos una proteína en particular, por ejemplo una proteína inmunológica, pero si cambiamos el 20avo aminoácido por otro aminoácido formado por otro codón, tendremos otra proteína, por ejemplo una proteína defensiva. Esto es así porque no es un texto con comas que se lee de corrido, sino que la estructura de ADN y del ARNM son una serie de oraciones cortas que se presentan como un haiku, sin rima, un verso con pocas sílabas y que termina en punto seguido. Nunca tiene el verbo ser, en ello se sobreentiende y debe presentarse siempre de forma simple. Por ejemplo, este haiku del maestro Sodo. Esta primavera en mi cabaña, absolutamente nada,
absolutamente todo. Esta simplicidad de IQ del código genético y su capacidad de estructurar a partir del dogma biológico, a saber, ADN, ARN, proteína, lleva a considerar que todos los seres vivos comparten quizás el mismo código, en términos de Crick. Hay una cuestión general adicional acerca del código genético que no podemos formular en este momento. El código es universal, es decir, ¿el mismo es en todos los organismos? Se empezaron a realizar estudios genéticos en todas las especies conocidas y se detectó que la mayoría de ellas compartían una misma estructura de ADN y de ARNM en base a los 20 aminoácidos posibles de ser constituidos por las 4 bases nitrogenadas. Es como si todos los juegos que se conozcan, más 10.000 millones de juegos a producir, sean todos traducibles al código binario que, bueno, en principio es posible, pero se necesitarían muchos años para que esto sea real. Por suerte, el código genético tuvo todo el tiempo de la vida para evolucionar, para adaptarse, modificarse y mutarse, y así partir de 4 bases nitrogenadas y 20 aminoácidos y hacer la diversidad de la vida. Es más, la mayoría de las extinciones entre un hongo, un tigre, el humano, ocurren siempre casi al final o en el final de la secuencia de aminoácidos, en el final de la secuencia de ADN. Es como si parte de nuestra identidad estuviese escrito en el mismo idioma, lo cual me recuerda personalmente al poema de Borges titulado El Golem. Aquí los fragmentos más representativos que creo que dan cuenta de lo que estoy diciendo. Si, como el griego afirma en el Cátrilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarda en letras y sílabas cabales. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones, de letras y complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave. Bueno, repasemos para concluir. El código genético está organizado en tríos. Qué pícaros por pensar eso. De las 64 combinaciones posibles, solo salen 20 aminoácidos. Las combinaciones no pueden compartir bases nitrogenadas, por eso decimos que es un texto sin coma. Y bueno, esto parece ser universal y allí está el dogma biológico. ¿Y vos qué pensás? ¿Creés que puede haber forma de vida que no sigan este código? Bah, hacémelo saber en tus comentarios. Pasemos ahora a la siguiente sección. Camarero, una cañita para llevar. Una sección de propaganda desvergonzada que nunca debe ser escuchada por aquel que aprecie su tiempo. Primero, te tiro data de la información que usé para esto. Bueno, el libro de Gutiérrez, Epistemología Informática, el libro de Puyol, Griguera y del Re, Epistemología de las Ciencias, el conocimiento del origen de la vida, los artículos de Vera, que se llama El Código Genético cumple 40 años, el de Ruiz, la construcción del código genético, el de Castodreza, el del código genético al código moral, el de Crick, sobre la síntesis de proteínas, y también estuve chequeando el blog de la Universidad Complutense de Madrid, el Centro Nacional de Información y Biotecnología y Sataka Ciencia. Segundo, ¿sabes qué más puedes oír por iVoox, Spotify y iTunes? Bueno, aquí te tiro una publicidad genial. Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano. ¿Y sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean analista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos. Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito. Tercero, ¿qué te pareció el episodio? ¿Una genialidad? Vamos, entonces te invito a que lo compartas con un buen amigo, una buena amiga, es totalmente gratis, a mí me dan ánimos para seguir. ¿Te pareció una porquería? Bueno, entonces, qué mejor oportunidad para convertirlo en un buen enemigo, una buena enemiga, en un acto así pasivo-agresivo, diciéndole, lo escuché, pensé en vos, no te lo podés perder. Es una venganza gratis y a mí me dan ánimos para seguir. Además, puedes encontrarme en el blog principal, educacionparajovenes.wordpress.com. En Facebook aparecemos como facebook.com/educarhumanidades. De igual manera estamos en Instagram como instagram.com/educacionparajóvenes y en Twitter como Educación para Jóvenes Epistemología por Audio. Para escucharnos primero que todo estamos en iVoox, iTunes, YouTube y Spotify. Siempre como Educación para Jóvenes Epistemología por Audio. Salud
y buenas rutas hacia las ciencias para todos ustedes.